Dios le bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Sean bienvenidos a la parte donde exponemos la palabra que el Señor tiene para nosotros. El título de este mensaje: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hablando acá de Jesucristo, de que nos ha constituido a todos los que somos hijos de Dios, a todos los que hemos aceptado su sacrificio en la cruz por nosotros, a todos los que hemos hecho un pacto con Él a través de la cruz. Reyes y sacerdotes nos ha hecho Él para Dios su Padre. Así que somos un reino de sacerdotes, somos un reino de reyes para Dios, para nuestro Padre Jehová de los ejércitos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Reyes y sacerdotes. Esa es nuestra nueva identidad. Sí, somos hijos de Dios, pero con funciones y cargos de reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el rey y el sacerdote eran escogidos por Dios y eran ungidos. Se derramaba sobre ellos aceite de unción de rey, aceite de unción de sacerdote. Y hoy también somos ungidos. Los hijos de Dios reciben la unción del aceite del Espíritu Santo para ser reyes y sacerdotes. Ahora, esto es algo que hay que desarrollar. Esto es algo que hay que aprender. Así como hemos sido constituidos hijos, pero tenemos que aprender a ser hijos. Tenemos que aprender a tener un Padre celestial. Tenemos que aprender la obediencia. Tenemos que aprender los hijos que Dios quiere que seamos. De igual manera tenemos que aprender a ser reyes y tenemos que aprender a ser sacerdotes. Es parte de nuestra identidad. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: pero vosotros sois linaje escogido. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que somos raza escogida, somos linaje, pueblo que Él escogió para sí mismo, para ser una nación santa, apartada de todas las demás personas del planeta Tierra, totalmente diferente a todas las demás personas del planeta Tierra. No entiendo por qué hay algunas personas que quieren que otros vean que nosotros somos iguales a ellos. Y nosotros no somos iguales, somos diferentes. Nosotros tenemos paternidad espiritual. Nosotros somos renacidos con una nueva naturaleza. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros no somos iguales a los demás, somos diferentes. Linaje escogido, ¿sí? Dios se buscó un linaje y somos nosotros ese linaje. Sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote ministraba en el templo y ofrecía sacrificios por los demás, ofrecía las ofrendas por los demás. De igual manera hoy somos sacerdotes, es decir, ministramos a Dios también
Y lo hacemos por nosotros y lo hacemos también por las demás personas. Por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. O sea, somos intercesores, somos intermediarios del reino de Dios para con los demás seres humanos. Somos luz de la tierra, somos sal de este planeta. Intercedemos delante de Dios por los demás y otros reciben el evangelio a través de nosotros como medios y canales por los cuales Dios se acerca al hombre. ¿Qué más ofrecemos como sacerdotes? Bueno, todo lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos nuestro propio ser delante de Dios. Lo ponemos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestra adoración. Nos ofrecemos, rendimos todo delante de Él para que Él tome lugar en nuestras vidas. Eso es lo que hacemos como sacerdotes, intercediendo, por así decirlo, por nosotros mismos. Pero también podemos orar por otros, podemos impartirle a otros, podemos hacer oraciones de sanidad, podemos ministrar lo que Dios tiene como regalo, como encomienda para toda aquella persona de este planeta Tierra. Éxodo capítulo 19, del 5 al 6. Esto es algo que Dios se buscó desde la antigüedad. Dice Éxodo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fue siempre el deseo de Dios tener un pueblo de sacerdotes, pero también un pueblo de reyes. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo y ofrecía sacrificios y incienso por los pecados de ellos. Ahora en el Nuevo Testamento no solamente podemos orar por otros, sino también podemos ofrecer las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, que Jesús murió por los pecados de los seres humanos, que Él resucitó de la muerte y ahora podemos dar el regalo de la salvación, ser los canales para que Dios dé ese regalo. Apocalipsis capítulo 5 del 9 al 10 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, sí, es cierto que el rey reina, y hay un reinado que se nos va a ser dado sobre la tierra, pero hoy tenemos también funciones de rey. Y la función de rey, así como en los siglos pasados, era de pelear las batallas por el reino de Dios o por el reino que él tenía a cargo. De igual manera, nosotros ahora como reyes peleamos las batallas de nuestro Dios por el reino que es nuestro reino, el reino del Padre. Así que los reyes conquistan, los reyes avanzan, los reyes pelean la guerra. Y ese es el llamado que tenemos hoy. Somos reyes conquistando por guerra lo que nos pertenece, conquistando por guerra espiritual lo que nos corresponde. Somos guerreros del Señor, somos reyes y somos sacerdotes porque traemos un mensaje de intermediación entre el Padre y los hombres, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, un mensaje de restauración. Y porque oramos por ellos, intercedemos por ellos, y de igual manera ponemos nuestras vidas nosotros como ofrenda, como sacrificio delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice:
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Damos gloria a Dios por eso. Y quien inició todo esto, este nuevo linaje, es Jesucristo. Somos del linaje del Señor Jesús. Somos de esa línea sacerdotal y de esa línea de reyes. Salmo 110, versículo 1, dice, y también versículo 5, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que nosotros no somos sacerdotes del orden de Aarón. Somos sacerdotes del linaje de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote y rey también del linaje correspondiente a Melquisedec. Así que no somos de la ley. No somos de la ley que se le dio a Moisés en el desierto. No somos hijos de la ley. Somos hijos antes de la ley. Somos receptores de todo lo que Dios quería hacer desde un principio con su pueblo, que lo instauró por medio de la ley a través de otra línea sacerdotal, porque tenía un mejor sacerdocio, que era el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que nosotros como hijos de Dios heredamos eso, no pertenecemos a lo que la ley dio, porque la ley trajo muerte, mas la gracia a través de Jesucristo ha traído vida. Nosotros entonces, como Melquisedec era rey y sacerdote, porque eso es lo que dice la palabra, y lo vamos a ver, también Jesucristo recibió del mismo linaje ese cargo. Así que hemos sido establecidos en el linaje de Jesucristo por sangre, por la muerte de Jesús, por un pacto de sangre. Ahora somos reyes y sacerdotes. Lo voy a invitar a ir al libro de los Hebreos, en el capítulo 7, del versículo 1 al 28, y lo vamos a ir comentando lo que esto significa. Versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, Salem era el antiguo nombre de Jerusalén, ¿ok? Entonces, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ok, entonces vemos aquí a una persona, a un personaje, Melquisedec, rey de Salem, era rey, sacerdote del Dios Altísimo, que sale a recibir a Abraham, como si lo conociese. Obviamente que lo conocía, sale a recibir a Abraham luego de que Abraham derrota a los reyes y le bendice. Versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Aquellos que dicen que los diezmos son de la ley. No, los diezmos no son de la ley, los diezmos son antes de la ley. Así que no, aquellos que creen que no tenemos por qué estar diezmando, porque ya la ley no se cumple, porque ya la ley está abolida, porque era una ley para Israel. Bueno, aquí vemos que antes de que la ley fuese, vemos aquí Abraham diezmando. Y seguramente que también se lo enseñó a sus hijos. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Hablando de Melquisedec, cuyo nombre primeramente significa rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Es decir, no se le conocía a Melquisedec de dónde provenía humanamente. ¿Quién eran los padres de ellos? No se sabía. Que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, no sabemos qué implicaciones tiene esto. Tal vez Melquisedec fue llevado al cielo, posiblemente
fue así como Elías, así como Enoc. Posiblemente pareciera que esto es lo que da a indicar aquí en el libro de los Hebreos. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ok, entonces, ¿quién es mayor, el que bendice o el que recibe la bendición? Obviamente es mayor el que bendice y es menor el que recibe la bendición. Y aquí fue Melquisedec el que bendijo a Abraham. Ciertamente, versículo 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, hablando de Leví, que era la tribu por la cual venía el sacerdocio, en la ley, en el tiempo de Moisés, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo a Abraham que tenía las promesas y tomó de Abraham en tiempos fuera de la ley, sin ser este sacerdote miembro de Leví, porque Leví no había ni nacido. En versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, Abraham diezma por sus generaciones. De igual manera nosotros estamos diezmando por nuestras familias, por nuestras generaciones. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Bueno, tal y como le dice el Salmo, ¿verdad?, correspondiente, que leímos, Salmo 110, que en el versículo 5, que le dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando de Jesucristo. Entonces en Jesucristo hay un cambio sacerdotal, ya no es a través de Leví, ahora es a través de la línea y el orden de Melquisedec. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio de Levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oigan todos aquellos que siguen la corriente de retornar a las raíces hebreas. Dejen ya de estar predicando la ley, porque aquí lo dice prácticamente: hubo cambio de sacerdocio, por lo cual hay cambio también de la ley. Y de aquel quien se dice esto es de otra tribu, Jesucristo, de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, eternamente, según el orden de Melquisedec. Obviamente, hermanos, el orden de Melquisedec es un orden superior, celestial, divino, totalmente superior a la orden de Aarón, a lo que correspondía con la ley. Así que Abraham le dio diezmos al
al sacerdote, al sumo sacerdote Melquisedec. ¿Por qué nosotros no debemos de darle los diezmos también a Jesucristo hoy? Porque si también Él es sumo sacerdote y se lo damos a través de la iglesia. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento anterior? La ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora nos acercamos a Dios no por la ley, nos acercamos a Dios a través de un nuevo pacto. El viejo pacto es viejo pacto y el nuevo es nuevo. Y estamos en lo nuevo y no estamos en lo viejo. No les gusta a algunos escuchar esta palabra, sobre todo aquellos que apoyan la Torá, aquellos que apoyan, que le dicen a muchos cristianos que vivan la ley. No, hermanos, la ley ya pasó. Pero estamos hablando acá de la herencia por la cual Jesucristo es rey y sumo sacerdote. Y también por lo cual nosotros, al creer en Jesucristo, entramos en un pacto y Él nos hace, como sumo sacerdote, nos hace ahora nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Es decir, a Jesús se le hizo un juramento cuando se le instituyó como sumo sacerdote. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, es decir, los de Leví, los de la ley, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesucristo es sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y ahora nosotros también somos sacerdotes eternos y reyes eternos según el linaje de Jesucristo, que es del orden de Melquisedec. Así que el Señor ha instaurado, el Padre Celestial ha instaurado una nueva forma sacerdotal, un nuevo linaje escogido por Dios, un nuevo linaje de reyes y sacerdotes, ya no por la tribu Leví, ahora por la tribu de Jesucristo, ahora por la corriente y la sangre de su Hijo amado Jesús. Versículo 20, vuelvo a leer otra vez. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero esto con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, en comparación al pacto pasado de la ley. Así que, hermanos, nosotros no le debemos nada a la ley como hijos de Dios. Le debemos todo al pacto nuevo en Jesucristo, el cual es el fiador, es decir, el que paga, el que concreta el pacto actualmente. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, un sacerdote moría y ponían a otro. Y así a través de las generaciones. Mas versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, el Señor ahorita tiene su sacerdocio activo y está intercediendo por nosotros. Ahora, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartados de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hay un cambio de sacerdotal, hay un cambio obviamente entonces de sistema. Cambió el sacerdocio, cambió el sistema de cómo se acerca el ser humano al Señor. Ya no más por la ley, ya es un sistema obsoleto, ya es un sistema que no está vigente por el Señor. Ahora lo que está vigente es el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, por la cual muere por los pecados del hombre. Y todo aquel que se acerca arrepentido puede recibir hoy el perdón y la reconciliación con el Padre eterno a través de la sangre de Jesucristo. De esta manera se convierte el ser humano en un hijo de Dios y recibe la herencia del sacerdotal y de rey que viene ahora por el linaje de Jesucristo en nuestras vidas. Sí, hermano, somos reyes y somos sacerdotes. ¿Estás cumpliendo tu función? ¿Estás aprendiendo a ser rey? ¿Estás aprendiendo a ser sacerdote? ¿Estás aprendiendo como rey a dar la orden para que el mundo de las tinieblas se desplace? ¿Estás aprendiendo como rey a guerrear y desplazar el ejército contrario que está en contra del reino de Dios? Porque eso es lo que hace un rey. Y estás aprendiendo como sacerdote a tener una relación de intimidad con Dios, entregando todo tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, y teniéndolo como una adoración de intimidad y siendo instrumento de Dios para otros seres humanos. Estás viviendo como sacerdote. Te están enseñando a ser el sacerdote que Dios quiere que seas. Te están enseñando a ser el rey que Dios quiere que seas. Que Iglesia Misión Alcance Global, está reclutando a personas que quieran ser esos reyes y esos sacerdotes. Te dejo en la descripción si quieres formar parte de este llamado de Dios para ti, en la descripción de este video. Quiera Dios y quiera usted, mi hermano, cumplir ahora la nueva identidad de aquellos que hemos sido llamados para su reino. Somos reyes y somos sacerdotes, pero no solamente porque lo diga, sino porque lo estamos poniendo en práctica. Estamos en obediencia, estamos caminando en ese camino. Te están enseñando ese camino. ¿Cuál es el camino de rey? ¿Cuál es el camino de sacerdote por el cual estás caminando? Debe ser enseñado por la iglesia. Debe ser enseñado por los pastores. Ese camino. La iglesia ha sido llamada para enseñar a los hijos de Dios a caminar conforme al propósito y al plan que Dios tiene para cada uno. La iglesia es el organismo que conglomera a todos aquellos que van creciendo para cumplir el propósito y el plan que Dios tiene pensado. Te invito, hermano, a que tú pienses al respecto, medites sobre la función sacerdotal que tú tienes y comiences a cumplir el plan y lo que Dios quiere para ti, y medites sobre la función de rey que tú tienes, porque Dios a través de Jesucristo te ha hecho rey y sacerdote en su reino. Es una gran bendición, es una gran honra, la cual no merecemos, la cual es fruto de todo el don que a través de Jesucristo recibimos. Agradecemos al Señor su bondad para con nosotros, sus hijos. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Habla a cada hombre ahora, a cada mujer en este momento, Espíritu Santo, y llámalos para que cumplan, Señor, su identidad por el cual han sido hechos hijos. Han sido hechos hijos para ser reyes
y deben caminar como tales y han sido hechos hijos para ser sacerdotes desde ahora mismo y por la eternidad. Revélales en el nombre de Jesús que esta es tu voluntad para con ellos y hazlos caminar, Señor, en el nombre de Jesús, en este camino. Iglesia Misión Alcance Global abre sus puertas para recibir a aquellos que deseen decirle sí al Señor en este llamado. Un llamado que está en la palabra de Dios, está en tu palabra y es tu voluntad, Padre eterno. Gracias, Padre. Glorifícate en esta palabra que quede impregnada en el corazón de cada uno de los que lo escuchen. En el nombre de Jesús se ha hecho así. Amén. Dios le bendiga.